El siguiente trabajo es realizado con base en la literatura griega por Daniela Osorio, Elizabeth Flores, Alexandra Montoya. La literatura griega. Grecia es la madre de Occidente, la raíz esencial de nuestro pensamiento y de nuestra cultura. De su ingenio y su herencia destacamos momentos claves de sus etapas literarias. La época primitiva del siglo IX al VI a.C., tiempos de la literatura homérica y la época clásica del siglo IV al V a.C., los años de Pericles y de Alejandro Magno, momento estelar de la literatura y la filosofía griegas. La literatura griega es aquella que fue escrita por autores autóctonos de Grecia y áreas geográficas de influencia griega. Estas obras están frecuentemente compuestas en alguno de los dialectos griegos, pero no necesariamente. Se extiende a lo largo de todos los periodos históricos en los que han existido escritores griegos. Autores como Homero, Esquilo, Sófocles y Eurípides son parte de los autores de referencia de la literatura occidental y obras como la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey y Medea forman parte del patrimonio común de toda nuestra literatura. Literatura griega antigua. De los pueblos de habla griega desde finales del segundo milenio antes de Cristo hasta la actualidad, se desarrolló como expresión nacional con escasas influencias exteriores hasta el periodo helenístico y tuvo un efecto formativo en toda la literatura europea y posterior. La literatura griega clásica comprende aquella literatura escrita en griego antiguo desde los más antiguos vestigios, escritos en idioma griego hasta el siglo IV y el auge del Imperio bizantino. La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Asia Menor, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Helade. Homero, poeta griego. En palabras de Hel, Homero es el elemento en el que el mundo griego vive como el hombre vive en el aire, admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Es el poeta por excelencia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Hesíodo, poeta griego, y después de Homero, el más antiguo de los poetas helenos y durante buena parte del siglo XIX. La crítica llegó a dudar de su existencia real. Aunque esta parece fuera de toda duda, en la actualidad la familia de Hesíodo estableció su residencia en Beocia, procedente de Cumas, lugar de origen de su padre. Poco se sabe de su vida, parece que fue fundamental en ella la enemistad con su hermano Perses y causa de su herencia paterna, y este tema abordó en su obra los trabajos y los días. En la mitología griega, Zeus es el padre de los dioses y los hombres, que gobernaban a los dioses del monte Olimpo como un padre a una familia. Era el rey de los dioses que supervisaba el universo. Sus atributos incluyen el rayo, el águila, el toro y el roble. Hijo de Crono y Rea, era el más joven de sus descendientes. En la mayoría de las tradiciones aparece casado con Hera, aunque en el oráculo de Dodona su esposa era Dione, con quien según la Ilíada fue padre de Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales fueron muchas deidades y héroes, incluyendo Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Persefone, Dioniso, Perseo, Heracles, Helena, Minos y las musas. Con Hera suele decirse que fue padre de Ares, Ebeo y Hefesto. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en una pequeña localidad de Macedonia cercana al monte Athos llamada Estagira, de donde proviene su sobrenombre, el Estagirita. Su padre Nicomaco era médico de la corte de Amintas III, padre de Filipo y por tanto abuelo de Alejandro Magno. Nicomaco pertenecía a la familia de los Asclepiades, que se reclamaba descendiente del dios fundador de la medicina y cuyo saber se transmitía de generación en generación. Ello invita a pensar que Aristóteles fue iniciado de niño en los secretos de la medicina, y de ahí le vino su afición a la investigación experimental y a la ciencia positiva. Sófocles, poeta trágico griego, hijo de un rico armero llamado Sofilo. A los 16 años fue elegido director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico al vencer a Esquilo en el concurso teatral que fue celebrado anualmente en Atenas durante las fiestas dionisíacas, cuyo dominador en los años precedentes había sido Esquilo.
Tales de Mileto, filósofo y matemático griego. En su juventud viajó a Egipto, donde aprendió geometría de los sacerdotes de Memphis y astronomía, que posteriormente enseñaría con el nombre de astrosofía. Dirigió en Mileto una escuela de náutica, construyó un canal para desviar las aguas del Alis y dio acertados consejos políticos. Fue maestro de Pitágoras y Anaxímenes y contemporáneo de Anaximandro.